San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Dándole gracias, primero que todo, al Altísimo y a mis amigos terrenales con los cuales tenemos la oportunidad de hacer este tipo de programas, que es como una puerta abierta a ideas diferentes, a plantear situaciones cotidianas que nos pueden estar pasando en nuestro andar, en nuestro vivir. El tema de hoy pareciera que no nos importara muchas veces ciertas circunstancias, ciertos fenómenos que ocurren alrededor de nosotros y, por qué no decirlo, alrededor de nuestros amigos más cercanos. Van a cumplirse apenas 48 horas de la muerte de un amigo muy querido por parte mía y que me conmovió demasiado. Y esto me ha puesto en la necesidad de comentar. A veces no falta el que diga que se revictimiza a las personas. No. Estos son comentarios que siempre uno, cuando hay muertes de animales, vamos a apartarnos un poquito de los humanos. En cualquier finca donde aparezca un evento de muerte, pareciera que no importa ese evento y que ya se murió y eche de tierra eso. No. Decimos que los muertos sirven para que logremos evitar más muertes y comencemos a evaluar dónde nace el problema y por qué se ocurrió la muerte. Ahorita, cuando nos pasa un fenómeno como este, de que un toro mata a su propio dueño, esto nos despierta una cantidad de preguntas y de pronto nos lleva a muchas reflexiones. Miren, hace 43 años más o menos, yo en el año 83, más o menos, 82, yo cometí el error de meterme a una lechería de unas 35 vacas, donde había un toro y el dueño no estaba presente. Había un niño como de 12 meses, 12 años, y me dijo: doctor, no te vayas a meter a la lechería, porque ese toro es bravo. Yo lo que le contesté: güey, ¿usted tiene un surriago? Préstame. El muchacho me pasa un surriago, yo me meto al potrero, y yo que voy, y el toro que me ve, que voy hacia las vacas, él se viene, y nos encontramos a mitad de camino. Yo, en esa época, de todos los bríos, y yo pensé que yo con el surriago me iba a defender. Le di con el surriago y al tiempo ya vi que no obedecía, ya fue, volteé el palo, le partí el palo en la cabeza y a lo último tuve que salir corriendo. En esa manera yo corrí más o menos unos 50 o 100 metros, donde había un alambrado. Yo logré meterme por debajo del alambrado y el toro se metió por encima del alambrado, se saltó y quedó engargolado, como se dice vulgarmente, quedó por la mitad de un lado de un potrero y la otra mitad en el potrero donde estaba pastando. Entonces el hombre ve que al estar ahí engargolado, echa reversa
primero me pisa con las manos y luego salta, y en esa pisada a mí me fractura una costilla y otra me la lacera, una fisura del 50%. Me rompe toda la camisa. Yo, con ese calor y el susto, pues en ese momento no sentía nada, pero cuando quise llegar aquí a San Pedro, ya el dolor afloró y el cuadro respiratorio se hizo difícil. Ya la revisión médica me remite a la clínica de Medellín, allá me hacen las placas y ven que tengo una costilla partida y otra fisurada. Me da un mes de vacaciones o de incapacidad. Eso le estoy hablando del año 82, 83 más o menos. Y la historia que hay, de ahí para acá yo he recopilado una cantidad de historias porque yo no solo me he desempeñado aquí en San Pedro, soy un médico veterinario que ha recorrido Antioquia y me doy el lujo de tener una cantidad de testimonios de todas las regiones habidas y por haber. Tengo unos testimonios muy bonitos de la zona de Yarumal y Angostura, porque me quedé en ese sector alrededor de unos 12 o 13 años. Yo creo que es suficiente tiempo para uno conocer la idiosincrasia y el modo de trabajar la gente. Entonces las historias de toros son muchas. Tengo una de hace años que ocurrió en una vereda que se llama Rosarito, en Yarumal, ahí por el puente Mayarino, adentro. Subiendo aquí por el manicomio, arriba, hay unos planes y allá hay una finca. Esa vereda, como les dije, Rosarito, había un toro bravo en una finca grande, eran potreros muy grandes. Ese toro se mantenía con unas lecherías, un toro cruzado, oficio, bravo. Y por esa finca atravesaban caminos reales, gente que cortaba distancia y se pasaba por ahí. Pero habían tenido su encuentro con ese toro y todo el que se encuentra con un toro bravo no vuelve a pasar por ahí. Entonces, un muchacho que pasaba a visitar a la novia al otro lado, él, tipo 6 de la tarde o 6:30, se encontró con el toro. El tipo cuenta que el tipo se sintió ya cogido del toro y de pronto se acordó que llevaba un revólver y lo sacó. Él hizo como 2 o 3 tiros hacia el aire y cuando el toro sintió esos ruidos que no había sentido en su vida, lo frenó. Él dice que fue lo que lo pudo salvar. Y en ese orden de ideas son muchas las historias. Hoy nomás hablaba con un amigo de Angostura, él, Arturo Velázquez, me contó 3 o 4 historias. La primera fue la del papá, que casi lo mató un toro hace muchos años, y a él que un toro le hizo 3 atentados. Me gustó el término que don usó y me dio risa, porque me dijo, el toro le hizo 3 atentados al hijo mío y después me hizo 3 atentados a mí. Yo dije, no más, este toro voy a salir de él cuanto antes. Y entonces me causó mucha curiosidad el término. En todo caso, uno de esos atentados que le hizo ese toro fue que le hizo tirar así por una chamba. Que en esa chamba había un palo de guayabo en toda la orilla. Y él se quedó agazapado debajo del guayabo, estaba así entre la chamba y la parte alta. Y el toro llegó hasta ahí. El toro que olfateaba. Y él ahí, mejor dicho, que ni respiraba porque lo tenía ahí encima a unos 3 metros. Y él estaba casi que debajo del toro, pero dentro de la chamba. El toro se quedó más de un cuarto de horas ahí. Dice que como 20 minutos. Pero este berraco no se va a ir hasta que por fin el toro desistió y él pudo salir.
y fue el último atentado que le hizo. Entonces, estas historias, que yo digo que si cogemos 100 personas, más de 80 tienen historia de todo. Yo digo que una de las estadísticas que menos se reporta, y aquí en Colombia sí que menos, son los atentados que han hecho los toros contra los propios dueños, contra los trabajadores de la finca. Han sido muchos los muertos, y es una historia que nadie la cuenta y que pareciera que eso es gaje del oficio. No pasa nada. Yo recuerdo que hace más de 30 o 40 años, cuando comenzamos acá en el norte, pues hombre, había un afán por el mejoramiento genético. Yo recuerdo que yo compraba terneros para llevar para Yarumal, y terneros en toda esta zona se regaron de aquí de San Esteban, y todo el mundo quería levantar un ternero, y cuando eso la gente le tenía miedo a la inseminación y cada uno quería tener su toro. Llegó un momento en que ya estos toros empezaron a ser un problema, porque no solo por la seguridad de los trabajadores, sino también con una cantidad de problemas de tipo reproductivo que empezaron a aflorar, donde lo culpábamos a ellos. En una charla anterior que hice me referí a la tricomona, que para esa época todo el mundo pensaba que la vaca que repetía con toro, el culpable era el toro y era la víctima. Yo sé que para esa época fue mucho el toro que, sin tener velas en el entierro, como se dice, fueron sacrificados, y a la postre se dieron cuenta que no era el toro, porque el problema siguió. Así, en ese orden de ideas, fueron saliendo de muchos toros por el problema de la tricomona, por el problema de que ya se decía que donde comía un toro podían comer una vaca y media, Jersey, por ejemplo, Yerbol, y que era mejor comenzar un plan de inseminación. Yo creo que la desorganización que hemos tenido es mucha, porque estas empresas cooperativas, que no fueron sino de nombre, pues hubiéramos creado unas cooperativas regionales de cada región, cooperativas que vayan en el sentido de que entre todos manejemos un concepto como por ejemplo, el de un toro o el de un terno. ¿Cuántas fincas se pueden asociar para no tener que salir a comprar un terno cada finca? Porque tienen 15, 20 o 30 vacas, pero si ponen un centro, una finca principal donde está el terno, y cada quien pone en ese termo sus pajillas, que por una orden de clasificación, porque la idea era que había que hacer una evaluación de las vacas para luego recomendarle los toros ajustados a las necesidades del mejoramiento que quisiéramos hacer: sistema de ubres, sistema de pata, producción de leche, todos estos desconocimientos que muchas veces quedaron en las empresas vendedoras de semen, pero fue poco lo que se le enseñó a los ganaderos con respecto a que se podían hacer este tipo de cooperativas pequeñas, donde se podía tener un toro y se le podían prestar entre los mismos, y cada uno podía tenerlo un mes, qué sé yo, para irlo rotando en cuestión de la comida, y por qué no, y hacer unos controles sanitarios de cada una de las fincas, para evitar que ese toro vaya a contaminarse y vaya a convertirse en un propagador de enfermedades. Ese miedo o ese tabú de que el toro sí, en parte tuvo mucha razón en esa época, porque usted podía prestar un toro a un ganadero que tenía tricomoniasis en las vacas, y ese toro ya se volvía el transmisor de la tricomona, que es un protozoario. Yo recuerdo que para esa época le hacíamos un lavado prepucial
a los toros con una sustancia yodada, un yodóforo, lo llevábamos al laboratorio y ahí nos mostraba si era positivo a tricomonas o no. Muchas veces no preguntaba positivo el toro, sin embargo, por seguridad lo sacaban. Y esto, pues, se perdía mucha genética. Se podía tener un toro muy bueno y lo satanizaba. Yo digo que aquí el conocimiento se volvió satanizar. Pareciera que si no satanizo a la vaca y digo que está enquistada y que eso es mejor dicho, es una peste, y que eso es cáncer, que eso es muerte, que eso yo creo que denota la incapacidad que tiene el profesional para resolver la problemática y la casuística que a diario encontramos en la industria lechera. Es el caso, el problema de los toros cuando se vuelven bravos. Y hablando con Arturo hoy precisamente, Velázquez de Angostura me decía, doctor, lo que yo he logrado entender en estos toros, cuando pasan de 500 kilos, cambian de conducta. Pareciera que después de los 500 kilos, los toros se vuelven agresivos, quieren ser los jefes, los que mandan. Y me tocó una fibra porque este toro que terminó con la muerte de mi amigo es un toro que yo lo traté hace unos 4 o 5 meses atrás. Yo metí la cinta y me daba 500 kilos. Después de las terapias, porque era un toro que venía con una historia clínica de una patología subclínica crónica vieja, de más de un año. Este tipo de patología a nosotros los médicos veterinarios no se nos enseñó a tratar. A nosotros simplemente nos mandaban a matar un antibiótico y si no servía, saquen. Eso no es así. Parece que le dimos el poder a los antibióticos cuando el que tiene el poder es la línea inmunológica y son las defensas que tenemos todos los vertebrados. Entonces, este toro se le hizo una terapia mixta, lo llamo así porque yo la hago, no la he encontrado en ninguna literatura, ni en ninguna universidad me la ha enseñado, sino que empecé a hacer unas terapias mixtas donde involucro la parte inmunológica, trato de ponerla, activarla, porque sé por qué no tiene actividad inmunológica los animales. Fue lo primero que aprendí hace más de 40 años, en el año 80. Aprendí por qué la línea inmunológica de nuestros animales no está activa en más de un 60% de los animales. Entonces, yo comienzo y le hago una terapia mixta, hago las hemoterapias cada 8 días, le hago 5 hemoterapias de animal y luego tuve que cambiarle el antibiótico unas 3 veces, no por marca, sino por tipo de sustancia activa, porque primero manejé una endoproxina, después manejé un Ganapen, que son penicilinas, y después manejé el Duflor, el Duflor. Entonces, logré superar en ese animal unas patologías subclínicas crónicas que las encontramos a diario en nuestros animales y nadie habla de eso ni sabe cómo se detecta ni le interesa. Entonces, este toro adquiere más de los 500 kilos y toma una actitud totalmente diferente. Él no fue agresivo hasta que no sufrió este fenómeno de la terapia. Y según lo que me contaba el amigo Arturo hoy, digo, Arturo, es muy probable que en estos 4 o 5 meses este toro se haya podido ganar más de 50, 60 kilos y entonces este toro cambió de comportamiento. Lo cierto es que esto debe servir para aquellos ganaderos pequeños que perseveran con toros
Después que un toro le buje y le encargue más de 3 veces, póngale las pilas que ese toro no le vaya a dar la espalda nunca. Nunca se le da la espalda a un toro, así sea el más noble del mundo. Los toros, no crea que usted va a pensar por ellos, ni que usted crea que el toro es amigo porque yo le llevo la comida y él es agradecido por eso. Falso, de toda falsedad. El toro, hay un día en que lo desconoce y ese día lo coge contra el comedero, como le pasó a un amigo hace muchos años aquí en Tasca, al amigo Hugo Sierra. Ese toro casi se lo mete, también le dañó varias costillas. Entonces, uno cree que el toro es amigo y que él a mí no me tira, eso es falso. Eso es falso y es mejor que nunca le dé la espalda ni se confíe, porque ese no es amigo de nadie. Estos animales tienen su temperamento que puede estar muy influenciado, óigase bien, por el peso, como estamos diciendo, y también por la actividad que tenga a nivel de servicio. Vemos que los toros, cuando no tienen suficiente hembra, se vuelven tan agresivos que va ahí y montan vacas preñadas y adquieren unos comportamientos totalmente diferentes. Y entre eso no se escapa que usted se convierta de pronto en un cuerpo extraño para él, en un desconocido, y empiecen los atentados, como decía mi amigo. Si un toro le hace más de 3 atentados, póngale la firma, saque, no se le confíe. ¿Qué pasó con esto de los toros y qué pasa? Mucho ganadero quiso meterse por el lado de la vía de la inseminación. Y claro, todavía seguimos pensando que es un golpe de suerte que la vaca quede preñada. Pareciera que no existiera unas condiciones mínimas en cuanto a estado sanitario de la vaca, porque mire, el 50% de las vacas, por lo que sé hoy, 50% de las vacas en el mundo tienen una fertilidad que va, es decir, la mitad de la fertilidad de las vacas. En 100 vacas, usted puede tener un 50% de fertilidad. Y usted se pregunta, bueno, pero si se acalora igual que las otras. ¿Por qué? Porque el daño que ocurre a nivel del ovocito, a nivel del óvulo, es un daño que lo dan los radicales libres, que le alteran la estructura genética del mismo óvulo. Y entonces hemos encontrado que son vacas infértiles en un 50% y acaloran cada 21 días perfectamente. Eso es muy triste que todavía nuestra ciencia médica veterinaria esté trabajando bajo un desconocimiento tan berraco como este, porque yo digo que eso es mucha la plata que se pierde en todos estos programas de mejoramiento genético, de lo que usted se diga, todo lo que se diga de mejoramiento. Si usted no involucra los radicales libres, el estrés oxidativo, porque se produce, usted se quedó pensando en que todo es suerte y nada es producto de la suerte ni del azar. Es mentira. Entonces, resulta que estas personas que quisieron algún día arrancar con el programa de mejoramiento genético se llevaron un gran fiasco, porque, hombre, se perdió la plata, mucho semen, y entonces nadie responde. Entonces, no, yo me devuelvo a mi toro. De pronto el inseminador llegaba muy tarde o no en el punto preciso, no había una buena coordinación en esto y optaba por volver con los toros y eso se vuelve un tira y escoja. Entonces, hombre, sí, no, hay que traer un torito porque están repitiendo mucho, como si el toro fuera el clínico que va a arreglar la situación. Entonces, dejarle el problema de la fertilidad en manos del toro, más de uno se habrá casado por eso, que tampoco le sirvió y se le agotaron los términos. Unas vacas que crían y logramos tener vacas, y me quiero referir por ejemplo a este toro,
que cometió este ilícito hace poco, porque había unas vacas, en un hato pequeño de 15 vacas, que usted tenga 9, 10 vacas que estén vacías y que lleven más de 6, 7, 8 meses sin acalorarse, es porque el problema radica en otra parte. El problema hay que empezar a buscarlo en el manejo nutricional, en el balance nutricional de las vacas. Dice que cuando hay mucho limonero se pierde la limosna. Usted no puede querer cargar lo que puede con 10 vacas, ponerle 15 o 20. Eso es repartir la comida y tener vacas ampliadas. Entonces, vacas descompensadas, vacas que no van a cumplir con un propósito de la naturaleza, que es que se deben acalorar y se deben preñar antes de los 100 días después del parto. A raíz de este problema que empezamos a deslumbrar en esta finca, estábamos muy apropiándonos de que había que hacer unos cambios en el manejo, en el suministro de la comida a las vacas y lograr que estos animales hiciesen calor antes de los 100 días, mínimo 2. Eso se logra cuando usted no escatima esfuerzo y sabe balancearle la comida a las vacas. Y el problema es que querer balancear la comida a las vacas con los concentrados, que es la basurita hecha con los mismos modelos agrícolas con que cosechamos la comidita de la casa. Dios, por Dios, ¿de dónde vamos a encontrar, cuándo vamos a tener una alimentación que tenga buena densidad nutritiva? Y eso nadie habla, no se sabe qué es densidad nutritiva. Mire, la riqueza de los minerales en la tierra es la que le da la densidad nutritiva a cualquier fruto, a lo que usted cultive. Y es ahí donde hemos fallado, porque llevamos más de 70 años sacándole a estas tierras picullo con simplemente nitrógeno, fósforo y potasio, y cada día estamos dando unas facturas más pobres, así crezcan, así se vayan en vicio, pero son puros nitritos y nitratos, y cada día tenemos vacas más enfermas, y cada día es peor la situación interna de los patos ganaderos. ¿Por qué? Porque son unas comidas totalmente deficientes, y creemos que las vamos a suplir con lo que compramos en las agencias. Estamos totalmente desenfocados y maleducados en el sentido de la alimentación de la vaca. Y eso sabemos quiénes son los que se han enriquecido. Entonces, estos fenómenos como lo que nos pasó hace menos de 48 horas se pueden evitar si hacemos unas capacitaciones en los ganaderos pequeños. Y es muy triste, y lo voy a decir aquí. Aquí se prestan unas asesorías de parte de las empresas vendedoras de cuino que dan tristeza el aporte que ese médico le hace a la industria lechera. Yo digo que en vez de aportarle, está robando a la industria lechera, porque yo creo que un médico veterinario que no sea capaz de cuestionar un estado patológico en un hato, que no sea capaz de diagnosticar el estado sanitario de una finca y que no tenga criterio profesional para decir, no siga haciendo esto así, hay que hacerlo diferente para que usted gane plata. Ese debería ser el enfoque, pero ese no es el enfoque. Aquí tenemos que el enfoque es que usted tiene que ir a vender y si no vende se va. Entonces, ese no es el profesional que necesita nuestra industria lechera. Qué tristeza, pero nuestra industria lechera hace más de 70 años que fue muy mal asesorada, de pésima. Yo digo que los instructores que llegaron a enseñarnos medicina veterinaria desde la sabana de Bogotá hace más de 50 años, me daba risa a mí ver al doctor Chode y al doctor Villar, que eran unos simples palpadores. Y uno ve a un médico metiendo la mano atrás y correteado como si estuviera huyéndole a la peste, para decir que era muy rápido. Y vacía, tratamiento. Y uno decía, por Dios, eso será medicina. ¿De dónde, por Dios? Entonces,
empezamos a reflexionar y gracias al Señor nos vinculamos a otras escuelas, que ya lo he dicho, y son totalmente diferentes a esto que estoy hablando. Entonces, de allá nace el problema, porque el pequeño quiso tecnificarse, pero no pudo, y no va a poder, porque primero tenía que aprender a hacer comida en la casa, que hoy lo estamos tratando de enseñar, y le da miedo. Hay gente que le da miedo que uno le diga, mire, échele estas cales enriquecidas con minerales. Llamémoslo así, cales enriquecidas con minerales, porque es que usted le habla a la gente de polvos de roca y cree que están moliendo las piedras con que se pavimentan las carreteras. Es tristeza, no. Son unos polvos de unas rocas ricas en calcio, fósforo, magnesio, zinc, boro, cobre, cobalto, molibdeno, azufre, más de 70 minerales. ¿Por qué no los ponemos en la tierra? Por Dios. ¿Cuándo van a llegar a la vaca? ¿Y cuándo vamos a tener con qué comprarlos? ¿No? Por Dios. Entonces yo digo, mientras estemos en una industria lechera, pegados en la basura que nos venden en las agencias, no vamos a ser buenos ganaderos. Yo creo que aquí había una frase de cajón que se decía que el ganadero, antes de ser ganadero, tenía que ser agricultor. Y no es mala la frase. Pero ¿qué tipo de agricultura? Que la agricultura hoy es la misma que le hacemos en los potreros a las vacas y es el NPK. Y quizás el alimento más malo que se produce en el mundo hoy para el humano son todos estos productos a base de agroquímicos. Nosotros podemos estar teniendo más de 1.600 metabolitos tóxicos a través de todo lo que consumimos en el día, porque cada uno nos aporta un sinnúmero de metabolitos que sabrá mi Dios hasta dónde nos están afectando. Pero no, eso es lo que le damos de la industria y esa es la sabiduría del mundo. Un mundo que casi nos tiene a todos arrodillados y enfermos. Unos médicos que simplemente son unos catálogos de venta, médicos, veterinarios, humanos, agrónomos, lo que se llame, todo lo que esté ligado al agro, simplemente tiene que seguirle los pasos al tío San y los pasos a la agricultura. Qué tristeza. Hoy yo creo que estos casos que nos ocurren, un casito pequeño, pero de fondo podemos analizar el origen del problema. El origen del problema de este señor era que no podía con la inseminación, porque tampoco era fértil en las vacas, y por otro lado no se acaloraba. Entonces tenía un gran problema, y por eso tenía un toro, a ver si el toro se nos resolvía. Y vimos que resolvió por otra cosa. Yo me sentí muy comprometido con la causa de Antier, pero el Señor sabe cómo hacer sus cosas. Yo presto mis servicios médicos y ahorita le estaba haciendo una hemoterapia a 10, a 8 vacas de esa misma finca, tratando de sacarlas de un conflicto sanitario viejo, crónico, parecido a la del toro, pero no nos alcanzó el tiempo por lo que pasó. Mi intención con esta charla es que saquemos conclusiones positivas sobre un caso que aparentemente no sabemos sino decir, no, fue que ese señor se le cogió el toro, fue que tal cosa. No sabemos los móviles que desde el punto de vista de costo, beneficio, él trataba de conseguir a través del servicio de este hermano. Y es muy triste que no lo miremos desde otro ángulo, un ángulo más positivo, más humano. Es decir, hombre, tenemos que corregir muchas fallas. Los pequeños ganaderos no ha llegado un verdadero acompañamiento de servicio. Yo les sugiero a estas empresas que tienen estos payasos, que así los llamo yo, vendedores de insumos, que les enseñen un poquito cuál es el mensaje positivo que hay que llevar a este tipo de ganaderos pequeños y cómo se debe colaborar. ¿Cómo pudiéramos de pronto desarrollar unos créditos blandos a través del Banco Agrario? Y esto se lo digo a la administración del municipio. ¿Cómo pudiéramos llevarle a estos ganaderos pequeños una remineralización de los suelos de cada una de sus fincas? Porque lo que ha pasado es que nos hemos chupado todos los minerales que esta tierrita poco
fueron los que trajeron. Si nos pegamos del fósforo del norte de Antioquia, no pasaba 4 partes porque necesitamos 20, 25. Entonces empezamos mal, con unos suelos muy pobres, y creíamos que la leche había que ir a comprar y traerla en un costal y listo. Y ya la vaca la convertía y ya no íbamos a llenar de plata. Hoy vemos que vale 1.800 o 2.000 por un litro de leche. Si le pagan 1.500, yo digo que los sobrecostos son más de un 50%. Y siempre he dicho que soy capaz de producir leche a los costos que tiene hoy Nueva Zelanda. Que en los últimos estudios que he leído valen 850 pesos producir un litro de leche en Nueva Zelanda. Qué belleza. Y no compran una gota de producto externo a la lechería, todos lo producen en la finca. Como producen alfalfa, como producen cartones, y en la misma pradera donde están pastando las vacas, con picuyo, con stevia, con lo que sea. Entonces, es ahí donde viene el problema. El problema, la falencia, viene desde el suelo y es allá donde tenemos que buscar. Y yo seguiré cantaleteando esto, que pareciera que el Señor me dijo que es por ahí. Y los tiempos que tienes están contados, pero es por ahí que te tienes que meter y hablar que te escuche. Puede que no sea aquí en Antioquia. Yo doy suerte que, con suerte, una persona de Israel, que no es de Israel, pero que es bogotana y que tiene asiento en los llanos, me llame y me pida una asesoría que le hice ahora en diciembre. Creo que este tipo de contactos, estos medios que estamos utilizando nos llevan, atraviesan fronteras, pueden servir y deben de servir porque el Señor es el que pone las personas y es el que hace los controles. Yo creo que Él es el que está en control. Hoy lo único que quiero es que a través de estos programas no me echen en saco roto las recomendaciones que estoy haciendo sobre el manejo de los toros. Ojalá hacerle un torito. Ojalá usted utilice un cuarterón, que es la cuarta parte de una hectárea, y utilice y hágale una caseta encementada donde usted, sin tener que entrarse allá, le pone la comida, parte de la comida, los suplementos, y le abre franjas en ese cuarterón para que él reciba asilo o heno y menacita y tenga su buen vivir. Y el día que lo necesite con la vaca, le trae la vaca y se la mete ahí a su cubículo y ahí la cubre y usted no tenga ese riesgo. Fueron muchos los ganaderos grandes que se confiaron de los toros, bien que eran amigos de ellos, y eso pudo acarrear muchas muertes. Hay que evitar eso. No le demos la espalda a un toro, jamás, nunca, así por mansito que sea. Usted no sabe en qué momento le arranca. Y este amigo me decía, doctor, estábamos en el luteño y ese toro, cuando lo sentimos, era que venía con una trompa para la lechería a llevarse por delante a un muchacho forastero que había llegado a Villamella. Entonces, yo creo que las experiencias que hay con la muerte que ha ocurrido con los toros y los riesgos, que mucha gente cree que no es así, y que los toros piensan y que es mi amigo y tal cosa, eso es falso. Téngale miedo a un toro cuando ya le buja más de 3 o 4 veces y le escarba. Téngale miedo porque está que le arranca. Ojo con eso. Ojo, mis amigos. Yo fui víctima de un atropellón de un toro y el golpe es muy fuerte. Yo lo sufrí y lo padecí. Gracias al Señor no pasó a mayores, pero me sirvió. Después tuve otro con un toro aquí por cerquita de la finca del doctor Henao, aquí saliendo para Entre Ríos, en la finca del doctor Marulanda. Yo asistía ahí a una finca, el doctor Marulanda la tenía arrendada a Yohayo Peña, y yo me metí en un potrero donde había un toro muy bravo. Este toro me arrancó, yo tuve que correr y logré pasar por una laguna que medía unos 10 o 15 metros de ancho, y el toro muy pesado cayó en la laguna y de ahí quedó frenado porque se fue casi a la mitad
y a él se le acabó el impulso. Cuando él quiso salir, ya estaba quieta de dónde. Pero el susto que me metió este toro fue muchísimo. Entonces, he aprendido de que no se le puede uno confiar a estos animales. Muchas gracias. El tema era con respecto a esto, rendirle un homenaje a mi amigo y espero que mucha gente lo tome como un mensaje positivo, un deseo de servir, porque toda esta experiencia nos tienen que traer conocimiento y evitar problemas que vemos a diario por no escuchar y por no querer atender las recomendaciones. Muchas gracias. Mi teléfono es el 312-282-1820. 312-282-1820.